Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de facomatosis. Mi nombre es Miguel Ángel García y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Ricardo Pinales Razo. Y pues bueno, para empezar con esta clase, sería, si alguna de mis compañeras me puede ayudar con este pequeño casito. Sí. Ok, tenemos dos imágenes. La de la izquierda es una secuencia T1 en cortexia y la segunda imagen es una secuencia T2 igual en cortexial. Lo que me llama la atención es lo que están viendo en el T1. Entonces, y múltiples lesiones extraxiales hipointensas, una aquí localizada justo adyacente a la hoz del cerebro, también vi otra adyacente al hemisferio izquierdo del cerebelo, hipo en T1, un poquito más arriba. Y justo también aquí me parece que hay otras características similares. ¿Qué características? Extraxiales, hipointensas. ¿Qué características de los extraxiales? Parece que está como desplazando la lo básico de la descripción extraxial, pues está la base, la base. Un poco con la propia descripción, pues se vaya imaginando a estos tipos de las características. Pues tiene una base dural ancha, justo adyacente aquí al lado del cerebro. También está pegado a la madre del lado del cerebro, hace ancha. ¿Qué otra característica? Es hiperintensa en el T2. Pero eso no es extraxial, esto no está corriendo absolutamente otra característica de extraxial. Me parece que está desplazando aquí el parénquima esquedral. El desplazamiento de sustancia y blanca y signo de la hendidura. Ves una hendidura que se detecta en un momento en el T2, ahora el signo de la hendidura de líquido que está alrededor de la extracción. Mencionabas unas fosas posteriores del hemisferio cerebeloso. Entonces las fosas posteriores son extraxiales. Están en el hemisferio cerebeloso. No, estaban también extraxiales. La del hemisferio cerebeloso izquierdo. Pero entonces no está en el hemisferio cerebeloso. No, adyacente a ellos.
compartir el programa para que pueda verla y una de la tabla inferior. Aquí es una imagen redondeada, igual está I.2. Causa también desplazamiento del parénquima cerebeloso del hemisferio izquierdo. Pues con el lente 1 también me importa. También está el signo de la hendidura que mencionaba. La diferencia de la superficial es el proyecto de también ahí el Ahí te llama la atención otra imagen, ¿verdad? Aquí veo una masa, una lesión en el ángulo cerebeloso izquierdo, tipo intensa entre 1, de intensidad más heterogénea entre 2, que está insinuándose aquí en el conducto auditivo interno. ¿Qué se quiere este punto hipotético de un problema? O más o menos de quién crees que pueda venir o sea dependiente esa lesión. Pues por la localización puede ser de la lesión es un fenómeno de la acústica, del vestibular. Ok. Y hasta ahorita de lo que llevas con las lesiones que me describiste primero, esta lesión, ¿te gustaría buscar algo más en este caso? Es una imagen también en el conducto auditivo, se está insinuando al conducto auditivo interno, un poco más profundo él. Ok. Igual intensidad heterogénea en ambas secuencias. Correcto. ¿Te gustaría valorar otra secuencia para estas imágenes? Pues el contrastado también te gusta. Las dos diagnósticos diferenciales de lesiones del ángulo con parte de un realce homogéneo de las lesiones de esta lesión axial que había escrito anteriormente. Bueno, me parece que las ambas lesiones en el ángulo cerebral también están realizando de manera un poco más heterogénea. Ok. Y igual esta lesión está realizando homogéneamente, ¿vieron? Tiene cola dural. ok. El concepto clínico
Neurofibromatosas tipo 2. Ok. Pues sí, era un caso de neurofibromatosas. ¿Vale? Algo que he notado un poquito frecuente es en la descripción, quiero regresar cuando veas las lesiones, por ejemplo, que se ven ahí en el T1, mencionabas que se ven hipointensas. Ahí siempre lo vas a comparar contra los demás, entonces en este caso son isointensas. ¿Sí? La mayoría, como dice el doctor, la mayoría de las lesiones que vemos se comportan más o menos con intensas o un poco intensas en T1 e hiperintensas en T2. Así son la mayoría de los lesiones. Entonces siempre también, nada más tengan en cuenta que toda descripción que hagan a nivel intracraneal se compara con la sustancia gris, ¿sí? Con la intensidad de la sustancia gris. Pues bueno, como ya lo mencionó Diego, era un caso de una neurofibromatosis tipo 2. Lo quise poner antes de comenzar la clase, ya que es todos, como vamos a ver dentro de la clase, tienen un tipo de lesiones muy características, y este fue un caso aquí del hospital, y pues prácticamente cumplía con todas las características, y me pareció muy representativo como para empezar la clase. Dentro de la introducción, el término facomatosis proviene de la palabra factus, que significa marca de nacimiento, y fue formulado por el oftalmólogo Van der Hoef en el siglo XX. Las facomatosis o síndromes neurocutáneos son un grupo heterogéneo de trastornos congénitos que involucran principalmente las estructuras derivadas del neuroectodermo embriológico. Estos síndromes suelen afectar el sistema nervioso central, los nervios periféricos, la piel, el tejido conjuntivo y otros órganos también los pueden afectar. Dentro de los principales patologías que podemos encontrar es la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2, el complejo de esclerosis tuberosa, el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Struth-Weber, pero dentro del grupo de las facomatosis existen más de 30 entidades, o sea, es un grupo amplio de patologías. Entonces, aquí dentro de la clase vamos a hablar de las más frecuentes y sus hallazgos que podemos encontrar. Hablando de la primera, que sería la neurofibromatosis tipo 1, es un trastorno que se observa en aproximadamente 1 de 3.000 a 5.000 personas en todo el mundo. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1882 por von Recklinghausen, lo que le llevó a tener este nombre en un inicio. La neurofibromatosis tipo 1 se hereda con un patrón autosómico dominante y va a ser el resultado de la mutación del gen, el NF1, que se va a encontrar en el cromosoma 17. La enfermedad tiene una presentación clínica variable y afecta el cerebro, el cráneo, las órbitas, la columna vertebral y el sistema musculoesquelético, así como la piel. ¿Cuál va a ser la función normal del gen de la neurofibromatosis tipo 1? Pues este es un gen supresor de tumores que, como ya había mencionado, está codificado por el cromosoma 17. Este gen codifica la proteína de la neurofibromina, que es un inhibidor de la vía de la proteinquinasa. Esta vía va a ser un importante regulador del crecimiento y la diferenciación celular. Y el papel específico de la neurofibromina va a consistir en ayudar a la desfosforilación del trifosfato de guanosina, como lo podemos ver aquí en el esquema. Realmente lo que va a ser, pues como recordamos algo de las clases de bioquímica, pues cuando está en trifosfato va a ser activo y va a seguir la proliferación, y lo que va a ayudar la neurofibromina va a ser a desfosforilizar y inhibir el crecimiento, básicamente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la neurofibromatosis tipo 1? Pues los neurofibromas cutáneos van a ser la manifestación más común y se van a observar en casi todos los adultos con esta afección. Dentro de otros hallazgos comunes que incluyen van a ser los tumores plexiformes,
como de las imágenes que puso el doctor Néstor al principio, los gliomas ópticos, los nódulos de Lynch, que son amartomas en el iris, las máculas café con leche. Dentro de otras manifestaciones que pueden incluir estos síndromes son problemas del aprendizaje, trastornos por déficit de atención y hiperactividad o vasculopatías. Ok, esta es una tabla donde incluye los criterios clínicos para el diagnóstico de neurofibromatosis, dentro de la cual se establece que cuando se observan 2 o más de los siguientes, podemos hacer el diagnóstico. Ok. ¿Cuál va a ser el papel de la radiología en esta condición? Pues prácticamente, pues, como ya lo mencioné anteriormente, este tipo de padecimientos van a tender a tener ciertas manifestaciones a nivel del cerebro, como los astrocitomas pilocíticos, gliomas del tronco encefálico, los neurofibromas plexiformes, los gliomas orbitarios, y que pues podemos llegar a un diagnóstico de estos mediante el uso de imágenes de resonancia magnética. Hablando de este tipo de tumores, vamos a empezar a hablar del neurofibroma plexiforme, que es una masa de tejidos blandos en sitios de ramificaciones nerviosas. ¿Cómo lo vamos a observar en un TAC? Vamos a ver como una masa sólida con realce. En las secuencias de T1 lo vamos a ver isointenso, hiperintenso en T2, y vamos a ver como un signo de tiro al blanco. En el T1 contrastado vamos a observar un realce leve a moderado, y es importante caracterizar estas lesiones, ya que del 5 al 10% de estas pueden tener una transformación maligna. Okay, aquí tenemos 3 imágenes. La primera, una imagen de tomografía en reconstrucción coronal, en donde podemos ver estas imágenes con densidad de tejidos blandos que expanden los neuroforámenes y que pues son consistentes con neurofibroma plexiforme. Y esto es como una imagen parecida a la que puso ahorita el doctor Néstor, dentro de las cuales podemos ver el signo de tiro al blanco, al igual que en las imágenes en axial, en T2 y en T1 contrastado, en coronal, donde podemos ver cómo se ve heterogéneo con el signo del tiro al blanco y cómo presenta en el coronal en T1 contrastado cierto realce a la administración del gadolíneo. Otra de las lesiones que podemos encontrar comunes en este tipo de padecimientos son las lesiones tipo bright spot, que las vamos a encontrar como hiperintensidades en T1, y también las vamos a denominar como áreas focales de alta intensidad de señal. Generalmente se consideran como un proceso benigno que es causado por una mayor acumulación de líquido en las vacuolas intramielínicas. Su importancia clínica es realmente desconocida, y rara vez se ha hallado como una asociación entre algún síntoma clínico y este tipo de lesiones. Estas lesiones también pueden variar en tamaño, en número, y también tienden a disminuir con el tiempo. Generalmente las podemos ver en pacientes en edad pediátrica, y posteriormente a la adolescencia tienden a desaparecer. Como aquí tenemos 4 imágenes en axial de resonancia magnética, en FLAIR, donde podemos ver estas imágenes hiperintensas, que posteriormente es de un mismo paciente que posteriormente, cuando cumplió más edad, ya no las observaban, así como a nivel de los hemisferios cerebelosos. Aquí tenemos otras 3 imágenes de resonancia magnética, igualmente en FLAIR, donde podemos, la primera en axial y las segundas en coronales, donde podemos observar estos focos hiperintensos que son consistentes con este tipo de lesión. Este tipo de lesión, también en alguna literatura decían que puedan llegar a confundirse con gliomas, y una de las formas de diferenciarlo era con la espectroscopía, donde teniendo una patología maligna como los gliomas van a tener una mayor cantidad de colina, y en estas lesiones pues realmente se van a mantener como normales.
Bueno, otra de las lesiones características de la neurofibromatosis tipo 1 son los gliomas de la vía óptica, que es la neoplasia del sistema nervioso central más común en este síndrome, y se va a observar aproximadamente del 15 al 20% de los pacientes. La mayoría de estos gliomas son astrocitomas pilocíticos juveniles y los vamos a observar como un agrandamiento fusiforme difuso con una elongación de uno o ambos nervios ópticos. Los tumores pueden extenderse posteriormente hacia el quiasma óptico, las vías ópticas, así como las radiaciones. Los vamos a observar isointensos en T1 e hiperintensos en secuencias de T2, que van a presentar un realce variable a la administración de medio de contraste. Aquí en este esquema podemos ver cómo ejemplifican el glioma, que sería con este crecimiento fusiforme, que muchas veces puede llegar a causar algún tipo de proptosis. Aquí en las imágenes de resonancia magnética, la primera es un T1 igual contrastado, donde podemos ver ese realce a la administración de gadolinio y cómo tiene ese engrosamiento fusiforme del nervio óptico. En la siguiente imagen, que es un corte sagital, en T2 igualmente podemos ver el agrandamiento fusiforme del nervio óptico y cómo se puede asociar a la presencia del líquido. Igualmente, dentro de la neurofibromatosis tipo 1 podemos observar alteraciones vasculares. Hasta el 6% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 presentan una vasculopatía con proliferación intimal y de músculo liso que va a provocar estenosis multifocales. La oclusión de la arteria carótida interna, la cerebral anterior y media sobre todo, y podemos llegar a observar un patrón típico que sería el patrón de Moya-Moya, que es una formación de circulación colateral de los vasos lenticulostrados y tálamo perforantes. Aquí igualmente tenemos una representación gráfica donde a nivel de las flechas nos están señalando una estenosis de la carótida interna y cómo esto condiciona la proliferación de los vasos lenticulostriados. Y la otra es y aquí en la imagen de la angiografía con sustracción digital, igualmente podemos observar la estenosis y el patrón característico de Moya-Moya, o también llamado bocanada de humo, que sería esta proliferación de vasos lenticulostriados. Bueno, aquí igualmente tenemos una imagen de 3D TOF, donde podemos igualmente observar todas las imágenes hiperintensas que correspondían con esta proliferación de vasos, que igualmente es consistente con el patrón de Moya-Moya. Y en la imagen de T1 lo que están enseñando las flechas, es un realce leptomeningio normal, y que esto lo consideran equivalente al signo de Yedra, que lo podemos observar en secuencias de Flair, que representa colaterales leptomeningias de flujo lento. Dentro de otras manifestaciones que podemos encontrar en la neurofibromatosis tipo 1 es el defecto a nivel de la ala derecha por ejemplo, aquí en esta imagen, en la ala derecha del hueso esfenoides, que esto pues nos puede condicionar protrusión del temporal y proptosis, y nos puede dar, aquí viéndolo en una reconstrucción en 3D, una apariencia de cavidad vacía. Otra de las alteraciones que podemos observar no en el sistema nervioso central es el arqueamiento en esta radiografía, el arqueamiento de la tibia con una formación de pseudoartrosis, que sería la pseudoartrosis, pues otra de las alteraciones que pueden tener los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Ok, ahora pasando a la neurofibromatosis tipo 2, al igual que la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2 es un trastorno autosómico dominante con una mutación del gen de la neurofibromatosis tipo 2 en el cromosoma 22.
Sin embargo, a diferencia de la neurofibromatosis tipo 1, las manifestaciones cutáneas van a ser relativamente poco frecuentes. Y también tiene una, es mucho menos frecuente que la neurofibromatosis tipo 1, encontrándose alrededor de 1 a 25,000 a 40,000 personas. ¿Cuál es la función normal del gen de la neurofibromatosis tipo 2? Pues al igual que la neurofibromatosis tipo 1, el gen de la neurofibromatosis tipo 2 es un gen supresor de tumores. Este gen generalmente codifica para la proteína merlina, que es un regulador del crecimiento celular, especialmente de las células de Schwann. La merlina actúa como un enlazador del citoesqueleto, interactuando con múltiples proteínas de membrana para regular el crecimiento, la motilidad y la remodelación celular. En pacientes con una merlina normal, las células de Schwann no pueden formar uniones adherentes estables y este déficit conduce a una pérdida de la inhibición dependiente de contacto, y la pérdida de esta inhibición da como un resultado un crecimiento celular anormal a través de múltiples vías, como lo marca en esta imagen. Es que el gen la proteína, de la merlina va prácticamente a funcionar como un estabilizador de membrana, como aquí lo podemos ver en la imagen. Si este gen falla, lo que va a producir es que haya un crecimiento celular anormal, sobre todo a nivel de las células de Schwann. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la neurofibromatosis tipo 2? La característica clásica de la neurofibromatosis tipo 2 son los schwannomas vestibulares bilaterales, que ocurren hasta en el 95% de los pacientes con este trastorno. También los schwannomas pueden afectar otros nervios craneales con mayor frecuencia, el tercero y el quinto. Como tal, los síntomas clínicos y su presentación más común van a incluir la pérdida de la audición, mareos, cefaleas, diplopia y debilidad facial. Igual, aquí tenemos los criterios diagnósticos de la neurofibromatosis tipo 2. Un diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 2 va a requerir cualquiera de las siguientes dos condiciones que se marcan aquí en la tabla y alguno de los presentes aquí abajo, que serían de las lesiones típicas que podemos encontrar en este síndrome. Ok. ¿Cuál va a ser el papel de la radiología en estas condiciones? La resonancia magnética de rutina siempre está indicada en este tipo de pacientes, dada la alta prevalencia de tumores del sistema nervioso central. Okay. Ahora sí, hablando un poco más acerca de las lesiones que podemos encontrar en este síndrome, los primeros son los schwannomas, que van a ser, que sobre todo hablando de la neurofibromatosis tipo 2, vamos a encontrar es un tumor benigno que surge de la parte vestibular del octavo nervio craneal. Como aquí lo podemos ver en la imagen, que generalmente, bueno, como ya lo mencioné, en el 95% de los pacientes va a ser de manera bilateral, pero no quiere decir que tengan un crecimiento de manera igual. Y estos los vamos a observar generalmente de ISO a hipointensos en secuencias en T1, heterogéneos en T2, y van a tener un habido realce a la administración de contraste. Ok, aquí tenemos 4 imágenes de resonancia magnética. Las primeras a nivel del ángulo pontocerebeloso, donde podemos observar esta primera imagen en T2, donde vemos esta lesión heterogénea que posteriormente a la administración de medio contraste presenta un ávido realce y en este caso está condicionando una hidrocefalia. Otro de los schwannomas también los podemos encontrar no necesariamente a nivel cerebral, sino también a nivel de la médula espinal, condicionando radiculopatía, perdón.
Que igualmente van a presentar realce la administración de medio de contraste y van a tener un signo clásico que sería el de mancuerna en estos casos. Otra de las lesiones que podemos encontrar en la neurofibromatosis tipo 2 es el ependimoma, que es una neoplasia derivada del epéndimo del canal central medular. Generalmente se va a asociar a Sirins y los vamos a encontrar como masas circunscritas con realce y edema perilesional. Los vamos a observar de iso a hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. Aquí, como lo podemos ver igual en el gráfico, que son lesiones derivadas del canal central medular y pues van a tener estas características. Igual aquí tenemos dos imágenes de resonancia magnética de columna cervical, la primera en T2 y la segunda un T1 contrastado, donde podemos ver estas imágenes dependientes del cono medular que son heterogéneas y que presentan realce a la administración de contraste. Otra de las lesiones son los meningiomas, que los meningiomas ocurren en aproximadamente 50% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2. Son múltiples y frecuentemente se localizan a lo largo de la hoz del cerebro y la convexidad cerebral. Típicamente en la tomografía vamos a encontrar lesiones tipo masa extraxiales hiperdensas con áreas de calcificación e hiperostosis asociada. En la resonancia magnética, pues las vamos a ver que presentan un realce ávido y por lo general homogéneo en la administración de medio de contraste. La localización intraventricular va a ser frecuente sobre todo en edad pediátrica. Y estos también, como los veíamos en el caso, los vamos a ver de iso intensos a hipointensos en secuencias de T1, un poco más heterogéneos en T2 y que van a presentar un realce a la administración de medio contraste. Y los vamos a ver más hiperdensos en comparación con el parénquima cerebral en estudios de tomografía. Hablando de otro síndrome, vamos a hablar de von Hippel-Lindau, que es un síndrome autosómico dominante hereditario que se manifiesta por una variedad de tumores benignos y malignos. Una variante patógena en el diagnóstico va a estar presente en aproximadamente 1 a 36,000 individuos. Las manifestaciones iniciales de la enfermedad pueden ocurrir tanto en la infancia, en la adolescencia, como en la vida adulta. No es como específico que se tengan que manifestar desde la infancia. Los pacientes con von Hippel-Lindau van a tener una incidencia relativamente aumentada de diversas neoplasias benignas y malignas de los órganos abdominales. Los hallazgos más comunes a nivel abdominal van a ser los quistes pancreáticos, que generalmente los vamos a observar en 50 al 91% de los pacientes. A nivel del cerebro, las lesiones más comunes van a ser los hemangioblastomas del cerebro, del cerebelo y de la columna vertebral. También podemos observar hemangioblastomas capilares de retina. También podemos observar carcinoma de células renales, feocromocitomas, tumores del saco endolinfático del oído medio, cistadenomas serosos y tumores neuroendocrinos a nivel del páncreas, así como cistadenomas papilares del epidídimo y del ligamento ancho en mujeres. Como lo podemos observar en este esquema, donde las lesiones van a estar generalmente en cerebro, cerebelo, la retina, el saco endolinfático, el páncreas, los riñones y en el caso de los hombres en epidídimo y en las mujeres en el ligamento ancho. Hablando de los hemangioblastomas, son tumores típicos del sistema nervioso central que tanto pueden afectar al cerebro como a la médula espinal. La mayoría de los hemangioblastomas intracraneales van a afectar al cerebelo aproximadamente en el 65%, seguido del tronco encefálico en aproximadamente el 20%.
tienden a, generalmente la característica más común de hemangioblastomas son quistes bien definidos que tienen un nódulo mural que va a presentar un ávido realce a la administración de medio de contraste, aunque también pueden ser sólidos, sobre todo cuando son pequeños. ¿Sí? Aquí igualmente tenemos 3 imágenes de resonancia magnética. En las primeras en T2 y aquí en esta en axial en T1 contrastado, donde podemos observar el nódulo mural asociado a la lesión quística y cómo este nódulo mural va a presentar un ávido realce en la administración de medio de contraste. Dentro de los otros hallazgos típicos, como ya los he mencionado, lo más común es encontrar quistes a nivel del páncreas, como lo podemos ver en esta imagen de tomografía, donde podemos observar múltiples quistes a nivel de la cola y cuerpo del páncreas. Okay. Hablando de la esclerosis tuberosa, es un trastorno neurocutáneo hereditario que se caracteriza por afectar a múltiples órganos, igual que los que ya hemos presentado. Anteriormente, esta enfermedad era llamada como Börmel-Pringle y tenía una triada característica, que era por convulsiones, retraso mental y la presencia de los angiofibromas cutáneos, como los que se muestran en la imagen, teniendo una incidencia aproximada de 1 a 6,000 nacidos vivos. El 75% de estos casos son esporádicos, aunque en los casos hereditarios van a presentar un patrón autosómico dominante. Y este síndrome resulta de la mutación del gen del complejo de la tuberosis esclerosa 1 y el complejo de la esclerosis tuberosa 2, que van a codificar para la proteína martina y la tuberina, y se van a encontrar en el cromosoma 9 y 16 respectivamente. Para los criterios diagnósticos de esclerosis tuberosa, aquí igualmente les pongo la tabla, dentro de los cuales vamos a tener los criterios de diagnóstico clínico, los criterios menores, y para hacer el diagnóstico necesitamos la presencia de 2 criterios mayores, un criterio mayor más 2 menores. Un diagnóstico probable sería un criterio mayor más 1 menor, y un diagnóstico posible, un criterio mayor más 2 menores. Dentro de las manifestaciones cutáneas de este síndrome, vamos a tener, como ya les he mencionado, el angiofibroma, anteriormente llamados fibroadenomas, o también adenomas sebáceos, que normalmente van a afectar a las regiones malares de la cara. También podemos encontrar los parches o nevos de Chagrin, que esto los vamos a encontrar sobre todo a nivel del torso y las piernas, y también los parches en hoja de fresno. Aquí pues podemos ver primero los angiofibromas, los nevos de Chagrin y los parches en hoja de fresno. Sería aquí. Okay. Dentro de las manifestaciones intracraneales, vamos a encontrar los tubes corticales o amartomas glioneuronales, son las lesiones intracraneales más comunes. Las vamos a observar en aproximadamente 95% de los casos, y los vamos a encontrar con mayor frecuencia en las circunvoluciones de la región frontal. Van a estar compuestos histológicamente de elementos neuronales y gliales atípicos y desorganizados, así como agrandados por una astrocitosis. En la tomografía los vamos a encontrar estos tubos como áreas hipodensas en las circunvoluciones ensanchadas, sobre todo en pacientes jóvenes que posteriormente con la edad van a presentar o experimentar una calcificación progresiva. De igual manera, en las imágenes de resonancia magnética las vamos a observar como
las circunvoluciones ensanchadas hiperintensas, sobre todo en secuencias dependientes de T2, como las podemos observar aquí en las imágenes aquí en T2 de esa resonancia magnética en axial, y como posteriormente también presentan calcificaciones en la tomografía. Otro de los hallazgos que podemos ver en la esclerosis tuberosa son las líneas de migración radial, que aquí las podemos observar en esta imagen en T1. Son estas de acá. Otra de las principales manifestaciones intracraneales de la esclerosis tuberosa son los nódulos subependimarios o amartomas. Igualmente los vamos a observar en el 90% de los casos, y normalmente lo vamos a encontrar a lo largo de la superficie ependimaria de los ventrículos laterales y justo por detrás del agujero de Monro. La apariencia de estas lesiones en las imágenes de tomografía y resonancia magnética es de que van a ir presentando calcificaciones progresivas con la edad, y sobre todo en tomografía, pues las vamos aquí a encontrar o diferenciar por la presencia de estas calcificaciones en la topografía, pues, que ya les mencioné, como la podemos observar aquí. Ok, otra de las lesiones que podemos tener, y es importante diferenciarla de los nódulos subependimarios, son los astrocitomas subependimales de células gigantes, los cuales se van a observar en aproximadamente 15% de los pacientes, y clásicamente se van a presentar como masas que van a ir creciendo con el tiempo, parcialmente calcificadas a nivel del agujero de Monro, y que por el encontrarse en esta localización, generalmente nos vamos a encontrar con una hidrocefalia asociada. En resonancia magnética los vamos a encontrar con una intensidad de señal mixta, y lo más importante es el seguimiento de estas lesiones, ya que para diferenciar estos de los nódulos ependimarios, no es tanto que tengan un realce a la administración de medio de contraste, sino el crecimiento que estos tengan. Okay. Igualmente aquí tenemos 3 imágenes. La primera en corte axial de tomografía, donde igualmente podemos ver aquí una imagen hipodensa con calcificaciones a nivel del agujero de Monro, que la vamos a encontrar hipointensa en T1, y que posteriormente a las imágenes posterior a la administración de medio de contraste van a tener un ávido realce, pero igual esto lo pueden igualmente presentar los nódulos ependimarios. Y les digo, lo más importante es el seguimiento de estas lesiones para diferenciar entre uno y otro. Sí, perdón, flare. Dentro de otra de las aplicaciones que podemos tener, hablando de la esclerosis tuberosa, es poder ver los tubers que van a tener un hipometabolismo cuando los evaluamos con el PET en 18-FDG. Y esto es importante porque con el PET podemos detectar tubers más pequeños que no los localizamos en las secuencias de resonancia magnética, y que estos pueden estar asociados a un síntoma clínico, sobre todo crisis convulsivas. Otra de las manifestaciones clínicas, hablando fuera del sistema nervioso central, es la linfangioleiomatosis pulmonar, que es la presencia de múltiples quistes de distribución difusa bilateral en el parénquima pulmonar. Y también otra de las lesiones que podemos encontrar típicamente son los angiomiolipomas.
Ok, y pues aquí traía otro caso, no sé si un compañero puede ayudar rápidamente. Buenas tardes. Ok, estamos viendo dos resonancias magnéticas. La primera es una secuencia T1, la segunda es secuencia T2. Si quieres, vemos la T1. Ok. ¿Puedes moverle todo, por favor? Ok. Puedes ponerle a nivel de lóbulo occipital más inferior. Ya mero. Ok, lo que me llama la atención es aquí a nivel del lóbulo occipital izquierdo y temporal izquierdo. Vemos unas zonas. Bueno, todo. Déjame ver aquí. Ok. ¿Puedes mover un poco el T2? Bueno, ya. Me llama la atención que veo una disminución del parénquima cerebral comparado con el lado contralateral en esa zona. Veo, ¿puedes mover un poco también el T1? Ver los ventrículos. Ok, más arriba, a ver el ventrículo lateral superior. Ok, otra vez abajo, como en el vasto occipital. Bueno, me llama la atención que veo como si fueran una serie de gliosis y malasia en esa región, un poco de disminución del parénquima y que están condicionando una retracción del, al menos del asta occipital de ese lado, lo que me dice que puede ser área de gliosis y malasia. Okay. ¿Tienes aparte de estas secuencias otras o nada más estas? Okay. De hecho, aquí el Place Corridor se veía un poco diferente al contralateral, pero ahorita lo veo también en estas. Estamos viendo una secuencia de Swan, susceptibilidad magnética. Okay. Lo puedes poner otra vez a ese nivel que llama la atención. Vemos casi muchas áreas de restricción de susceptibilidad magnética. En esta área pueden ser relacionados a restos de hemosiderina, no estoy seguro. ¿Puedo ver la otra secuencia? Este sería un T1 contrastado, un gadolíneo. Puedes ponerlo abajo. Ahorita me llama la atención que tenía hiperostosis en la bóveda craneal, pero en lo que les interesa en el parénquima cerebral, mueven un poco más. Pues me llama la atención que observo un realce como el leptomeningio, ya la posterior administración de contraste. Puede decir que no sé si tienes otras secuencias o ya. No, son las únicas que tengo. Bueno. Pues en este caso, lo primero que hay que pensar, yo sé que estamos en la clase de focomatosis, pero siempre que vamos a un realce del leptomeningio, no sé el contexto del paciente tampoco, no sé si hay información o... 6 meses de evolución con vértigo, crisis convulsiva sin nistagmo. ¿Sin qué? Nistagmo. Con nistagmo. O sin nistagmo. Con nistagmo. Con nistagmo, ok. Pues no es el contexto, pero lo primero que hay que descartar en un realce leptomeningio es una meningitis, que me haría pues ese realce leptomeningio, o si fuera un paciente sedado, que le estuvieran con mucha ventilación mecánica, pero vamos a verlo más en los dos lados. Ya que estamos en la clase de focomatosis, pues lo que hay que escuchar es una angiomatosis, todos estos vasos y acá que se encuentran realzando. Pensar en una Sturge-Weber sería mi primera opción.
Ok, ahí, por ejemplo, en la secuencia de susceptibilidad magnética, ¿qué pensarías que es lo que ves ahí hipointenso? O sea, si tuvieras, por ejemplo... Si no es raza de Moselina, pues calcificaciones. Ok. No sé seguro. Si es T2, es que tú dijiste que gliosis y malasia, pero gliosis es hiperintensa en T2, o sea, para hablar de una gliosis, ahí realmente no lo estás viendo hiper, lo estás viendo hipo. Vamos para abajo. Para abajo. Entonces, haz de cuenta que ahí lo que estás viendo prácticamente es una asimetría en los óvulos del cerebro. Y si dijeras, es una gliosis, pues sería hiperintensa, y estás viendo los hipos. Luego, igual hipo en el T1, o sea, hipo, y en el SWAM pues lo vuelves a ver hipo, entonces significa que todo eso está calcificado, o sea, es una calcificación. Aparte, sí tiene, lo mencionaste como, bueno, porque hay una disminución del parénquima cerebral, entonces el hueso empieza a crecer de forma desproporcionada y por eso también el seno frontal, si tú lo ves, también está más grande de ese lado, o sea, como que todo el hueso empieza a crecer un poquito más del lado afectado, por así decirlo, y por eso es prácticamente esa simetría entre un lado y el otro, y eso pues, es parte del contexto del síndrome que es de origen, pues como impacto prácticamente, y calcifica, y pues, Un poco con los diagnósticos diferenciales. Mencionaste lo de la terapia con oxígeno. Esos son diagnósticos diferenciales de los surcos hiperintensos en FLAIR, no del real electromeningitis como tal. Que la meningitis se ve los surcos hiperintensos en FLAIR, eso es parte del diagnóstico diferencial, pero lo mencionaste en el conjunto del real de la electromeningitis. Sí, meningitis sí, la angiomatosis, en el contexto que estamos viendo, pero la terapia con oxígeno es en FLAIR. Ok, pero sí, como ya mencionaste, este era un caso de un paciente con Sturge-Weber, que es la siguiente patología o síndrome que vamos a ver. El síndrome de Sturge-Weber o angiomatosis encefalotrigeminal es un raro trastorno vascular congénito que va a estar caracterizado por una malformación capilar facial, donde vamos a poder observar una de sus características típicas, que es la mancha en vino de Oporto, como más o menos lo podemos observar en la imagen clínica, y otras malformaciones capilares venosas asociadas que afectan al cerebro y al ojo. A diferencia de los anteriores, no es un trastorno hereditario y va a tener una incidencia aproximada de 1 a 40,000 a 50,000 nacidos y no va a tener una predilección por algún tipo de sexo. Ok, y va a ser lo que va a estar afectado es va a tener una mutación somática del GENAC y va a resultar en una malformación vascular de la cara, el ojo y cerebro debido a la falla de la regresión de los plexos venosos embriológicos. Okay. Las manifestaciones clínicas, pues es el nevo en vino de Oporto, que es una malformación vascular y va a provocar capilares dilatados y va a provocar que lo vamos a ver toda esa región de la cara como eritematosa. La manifestación ocular primaria es el glaucoma debido al aumento de la presión venosa y por la malformación vascular ocular y alteración de la cámara anterior por un menor drenaje venoso. Okay. El angioma leptomeningio que va a afectar a la pía madre en un hemisferio cerebral es la principal anomalía intracraneal que va a conducir a una escasez del drenaje venoso cortical y esto nos va a llevar a una isquemia venosa crónica, donde pues vamos a poder observar una atrofia cortical cerebral
y la calcificación que la podemos observar en la tomografía y tanto en secuencias de susceptibilidad magnética. Esto, el angioma pial lo vamos a observar sobre todo en secuencias contrastadas en T1, como si fuera un realce leptomeningio. Y otra de las características que podemos observar es en la venografía o dos de Toff, donde vamos a encontrar una escasez relativa de las venas corticales. ¿Okay? Como podemos ver aquí, donde tenemos el T1 contrastado, donde podemos ver la atrofia, donde vamos a ver todo el realce leptomeningio, que va a ser característico del angioma pial. En las secuencias de susceptibilidad magnética vamos a encontrar estas hipointensidades, que son características de calcificación, y en el 2 de Toff podemos ver esta ausencia de señal, que es en esta región, que es por el infartos venosos. Okay. Hablando de otras facomatosis, tenemos la ataxia telangiectasia, que es un raro trastorno neurodegenerativo autosómico recesivo y es la causa más común de ataxia cerebelosa en niños menores de 5 años. Se va a caracterizar clínicamente por múltiples telangiectasias, degeneración cerebelosa progresiva, telangiectasia oculocutánea, inmunodeficiencia, susceptibilidad al cáncer, así como toxicidad por la radiación. Y va a tener la característica que se va a asociar a niveles altos de alfa-fetoproteína, lo que nos puede servir para el diagnóstico. En este síndrome va a estar mutado el gen de la ataxia telangiectasia en el cromosoma 11, que va a participar en un mecanismo de vigilancia que en presencia de daños en el genoma, en el ADN, detiene la progresión del ciclo celular. Como mencionaba, es un trastorno raro y tiene una prevalencia estimada de aproximadamente 1 de 40.000 a 100.000 nacidos vivos. Y su prevalencia va a ser sobre todo mayor en poblaciones con mayores tasas de consanguinidad. Dentro de las manifestaciones clínicas que encontramos en la ataxia telangiectasia son pues la ataxia, las anomalías en el movimiento de los ojos, la cognición y el habla, las telangiectasias y hallazgos característicos de la piel y los ojos, la deficiencia inmunitaria, enfermedad pulmonar, que va a ser de las principales causas de morbimortalidad en este tipo de pacientes, la predisposición a neoplasias como leucemia o linfoma y disfunción de endocrina. Como ya lo he mencionado, estos pacientes tienen, al no poder reparar el ADN de una manera óptima, se debe de evitar el uso de radiación en este tipo de pacientes. Y lo que va a ser característico va a ser una disminución del parénquima cerebeloso, que va a tener una severidad variable en cada paciente, dentro de la cual la afectación del vérmix es la característica principal, así como el aumento del volumen en la cisterna magna, los surcos cerebelosos y el cuarto ventrículo. Otro de los hallazgos que podemos encontrar en este síndrome son microhemorragias debido a las telangiectasias, y los vamos a ver como focos hipointensos, sobre todo en secuencias de susceptibilidad magnética. Okay. Otra de las facomatosis de las cuales vamos a presentar es la melanosis neurocutánea, que es una enfermedad congénita esporádica con nevos melanóticos congénitos en piel y tumores melanocíticos en las leptomeninges. Va a ser por un desarrollo posigótico anormal de los melanoblásticos ectodérmicos con una mutación en el gen NRAS. Está presente hasta en el 45% de los pacientes que tengan nevos melanocíticos congénitos gigantes, como lo vemos en la imagen clínica. Y estos pueden tener una transformación maligna en melanoma ectomeningio en aproximadamente el 50% de los casos. Y el 10% de estos pacientes van a estar, van a tener malformación de Dandy Walker. Aquí. Y dentro de las últimas que traemos es la incontinencia pigmenti, que anteriormente también era llamada como enfermedad de
Sulzberger, que es una afección principalmente del ectodermo. Tiene una incidencia de 1 a 100,000 personas y casi afecta predisponentemente a mujeres, ya que es una mutación hereditaria ligada al X. ¿Okay? Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser las oculares, que se van a caracterizar por estrabismo, nistagmos, cataratas, desprendimiento de retina y uveitis. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener convulsiones, retraso mental, parálisis espástica y retraso motor. Y dentro de los hallazgos que se pueden encontrar es una leucodistrofia, microcefalia, polimicrogiria, hipoplasia del cuerpo calloso y del cerebelo y áreas de malasia de la sustancia blanca, así como hemorragias focales, edema y necrosis laminar cortical. ¿Okay? Y ya para concluir el tema, el espectro de las facomatosis incluye casi más de 30 o más síndromes individuales, dentro de las cuales las imágenes o nosotros como radiólogos vamos a jugar un papel importante en la detección y la identificación temprana de las anomalías y así para darles un seguimiento a estas lesiones en casos previamente diagnosticados. Debemos estar familiarizados con este tipo de síndromes para guiar el tratamiento y el pronóstico adecuado de estos pacientes. Pues sería todo.